Bien, pues vamos a ver si ya está listo por ahí Fer Ramírez. ¿Qué tal, Por Fer? supuesto, Alex, ya estamos aquí más que puestos. Adelante, Fer, pues preséntate, el escenario es tuyo. Perfecto. Como ya lo han hecho anteriormente, preguntando y validando nada más, ¿está compartiendo ya la presentación? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues primero que nada, soy Fer Ramírez, soy socio, fundador de Reinvención Continua, con máster en innovación y coach empresarial ya desde hace algunos ayeres, desde hace algunos años. Y estoy muy contento y me siento honrado de ser quien cierre este ciclo de conferencias en el Biz Market. Y créanme que creo que todo lo que hemos visto hasta este momento, desde lo que nos compartía Alex respecto a su exploración y la opción de poder compartir y de poder llevar una forma distinta de transformación a través de Amazon, a través de YouTube, de estar en más contacto con la gente, o en el caso de lo que nos comentaba Viviana, con el tema de innovación desde el Design Thinking, entender muy bien el buyer persona y hacer esta empatía, lo que escuchamos con Tamara también de innovación, pero enfocado hacia las ventas, de cómo podernos reinventar en este sentido, y no dejando de lado el tema también con Ricardo respecto al liderazgo. Realmente no existiría absolutamente nada, no podríamos impulsar, no podríamos transformarnos nosotros mismos como punto de partida, y trataré de que en esta charla sea un conjunto y un cierre de todos estos temas desde la presentación de un modelo que hemos desarrollado, que por supuesto les voy a compartir el modelo, que nos hablará de arquetipos que impulsan y que contemplan las capacidades que mueven a lo que es, que impulsan a la inteligencia innovadora, pero también desde la perspectiva de la gestión o del poder gestionar procesos de innovación dentro de las empresas. Y ligado con esto, también viene acompañado de una prueba psicométrica para poder evaluar, para poder medir cuáles son mis capacidades para poder desarrollar la inteligencia innovadora. Y quiero hacer un poco de historia en este sentido. Antes de compartirles lo que podríamos definir conceptos respecto a la inteligencia innovadora, que fíjense, respecto al tema de las pruebas, y porque con esto es con lo que también estaré cerrando, han habido muchos mitos alrededor, pero también no ha sido de la mejor forma expuesta, explotada, porque se ha utilizado mucho más para discriminar. Fíjense, desde los espartanos ya se identificaba y ya podían ir seleccionando, y por supuesto muchas culturas también, además para este es un ejemplo muy claro. Ya hablaban o ya hacían una separación de los niños que encontraban con mayor fortaleza, con más habilidades, y de los que no, los cuales los iban dejando en el olvido, y a los otros los llevaban a conformar parte de sus ejércitos, de sus grupos, y a estos eran a los que más les ponían atención. Más adelante ya nos encontramos con que en 1870 Sir Francis Galton Darwin, quien fuera primo también de Charles Darwin, en sus estudios, que luego los demuestra en su libro del genio hereditario, hablaba de los componentes hereditarios de la inteligencia. Pero fíjense, esto desde las diferencias técnicas, es decir, de alguna manera también tratando de escindir, de separar, y no propiamente de integrar. Y que ya a principios del siglo pasado, con Alfred Binet en 1905, y en los primeros 20 años del siglo pasado, que empezaron a trabajar con distintos estudios para poder elaborar. Incluso a Binet le encargó el gobierno francés que elaborara un test para aplicar y medir el nivel de inteligencia, el coeficiente intelectual en los niños en las escuelas, y poder tener cuáles eran estos niños con grandes talentos, con gran potencial intelectual, para entonces llevarlos a grupos diferentes. Y obviamente también hablamos de una cuestión de segregación. Lo que nosotros estaremos haciendo y lo que les voy a presentar en esta ocasión, más que una prueba de inteligencia innovadora para separar, para escindir, queremos romper completamente con este tema, con esta cuestión, para buscar que esta prueba más bien sea una prueba integradora, en donde no se haga menos a nadie, porque si no, hemos hablado mucho de innovación durante toda la mañana, pero después uno de los grandes paradigmas y mitos que surgen es que podemos sentirnos o no innovadores, y habrá quienes ya tienen esa etiqueta, que seguramente puede venir desde niños o desde la escuela, y que dices, no, pues es que yo no soy innovador, yo no nací para innovar.
y hay personas que se consideran innovadores, pero que incluso a veces las etiquetamos más cuando las vemos primordialmente creativas, o que son quienes están generando un gran cúmulo de ideas permanentemente. Y este es justamente uno de esos mitos, pero mi intención en esta sesión es primero explicarles todo el modelo arquetípico y de fases para poder gestionar un proceso de innovación dentro de la empresa, y cerrar con la prueba psicométrica como tal, pero obviamente no la vamos a hacer aquí, pero va a haber una forma, un link para que ustedes puedan accesar a esta prueba y por supuesto si nos la solicitan puedan aplicarla. Déjenme platicarles que en Reinvención Continua tenemos más de 10 años trabajando en desarrollar programas de aprendizaje que desarrollan la creatividad y más aún que desarrollan como tal las capacidades para impulsar la inteligencia innovadora. Como ustedes saben, las inteligencias se basan en capacidades. Incluso todo este modelo está basado desde con Howard Gardner en el tema de las inteligencias múltiples, en donde más que discriminar es decir, oye, aquí vemos o hay personas con inteligencia lingüística, lógica, matemática, hay personas con inteligencia creativa, hablamos de inteligencia también emocional y por qué no incluir también la inteligencia para poder innovar. Y posteriormente, fíjense, después de desarrollar estos programas, y aquí hemos hablado de muchas cuestiones, porque al principio incluso las empresas realmente no querían seguir esta nueva tendencia hacia la innovación, y nosotros también de alguna forma trabajábamos mucho más en el coaching, pero en los más recientes 3 años elaboramos nuestra primera prueba piloto para poder identificar cuáles eran los niveles que impulsan o desarrollan la inteligencia innovadora en las personas, alineadas a la competitividad de las organizaciones. Fíjense que después de haber aplicado ya poco más de 3,000 pruebas, por supuesto que empezamos a encontrar muchos patrones y posteriormente ya pudimos elaborar una primer prueba psicométrica que sí nos va a medir cuáles son las capacidades en sus distintos niveles, insisto, tratando de vernos no como algo diferente o separado a, sino como alguien que integra y se complementa con, que es totalmente distinto. Y en esta prueba que desarrollamos, viene desde el poder medir cuál es tu nivel de apertura a la innovación o cuál es tu nivel de resistencia a la innovación por el factor que quieras, miedo, temor al fracaso, equivocarnos por lo que va a decir la sociedad, etcétera. Pero también nos va a permitir identificar cuál es mi fortaleza, desde una perspectiva de cuál es, desde este arquetipo, la naturaleza en mí respecto a la innovación, y también cuál es la luz, cuál es mi sombra o cuál es mi debilidad y lo que me hace mucho más fuerte para así identificar con quién complementarme. Pero también esta prueba te da en cuanto a los niveles de estrés que hoy en día vivimos. Como ustedes saben, Alan Watson mencionaba desde el siglo pasado que las enfermedades del siglo XXI no serían propiamente ni el cáncer, ni el mal de Parkinson, etcétera, sino que estaría más bien alineado a enfermedades del estrés, de la ansiedad y la depresión. ¿Quiénes no están o estamos viviendo alguna de estas cuestiones? Bueno, pues fíjense que esta prueba mide el nivel de estrés como un factor inhibidor de la creatividad y de la innovación, o como un factor que impulsa. Por supuesto, a mayor nivel de estrés, pues entonces menor nivel de innovación y de creatividad. A menor nivel de estrés, mayor nivel de creatividad y de innovación. Dicho incluso por médicos, neurólogos, por el mismo Joe Dispenza, que a lo mejor lo ubica con su libro del placebo eres tú, que es espectacular, y ahí lo menciona perfectamente. Y eso es lo que mide esta prueba. Voy a explicarles entonces qué sería la inteligencia o qué es la definición de inteligencia innovadora. Lo podemos ver como una guía que nos va a ayudar a romper el status quo o lo establecido, pero fíjense, sin entrar en la ansiedad de querer innovar por innovar solamente. No sé si les pasa, ay, es que está de moda y hay que innovar, y luego además te meten más estrés porque traes la presión de que quieres transformar, de que quieres cambiar, y si no cambio voy a morir, voy a desaparecer. Y no se trata de eso. Es importante, como nos compartía Viviana, cuál sería el proceso dentro de la organización que podría seguir para poder innovar. También nos daban algunos tips, tanto Ricardo como Tamara. Bueno, pues entonces esta sería una guía para no entrar en esa ansiedad y sí aprender a romper lo establecido. También nos ayuda a desarrollar cuáles serían las capacidades que están más demandadas para el presente y para el futuro, que esto es muy importante, y hablar también de capacidades. Y además nos ayuda como un proceso para gestionar la innovación dentro de las organizaciones. Si hemos hablado mucho de la innovación dentro de las empresas,
pues también es muy importante pensar en qué tanto en mi persona yo me estoy permitiendo innovar, me estoy permitiendo encontrar algo diferente, algo más y hacer las cosas distinto para tener diferentes resultados. Este codiguito no se preocupen de momento, solo lo pongo para advertirles que más adelante la prueba psicométrica van a poder acceder a ella con un o a través de un código QR. Si en tu dispositivo o en tu celular no tienes descargado un lector de código QR, lo puedes hacer en este momento y al final este código te va a llevar a que puedas descargar esta prueba, que nos la solicites y te la hagamos llegar. Bien, pues déjenme explicarles en qué consiste el modelo y voy a comenzar primero con los arquetipos básicos o los arquetipos principales. Esto ustedes lo van a poder encontrar, por supuesto, en la prueba. Fíjense, el primer arquetipo que explicaré es el aprendiz. Este que se encuentra aquí justamente en amarillito, así con una mano como buscando, y el aprendiz tiene la capacidad de ampliar los panoramas, de ampliar la visión de campo. Es un curioso por naturaleza. En su luz se encuentra el querer buscar y el querer encontrar lo que nadie se ha preguntado y lo que nadie ha buscado. Pero en su sombra también se encuentra el hecho de no saturarse solamente de información y de datos y perderse en ellos. No sé si les ha pasado, hay gente que le encanta buscar, que le encanta explorar, que le encanta curiosear, pero de repente tenemos tanto, y más ahora con este concepto que le llaman de infoxicación a través de la web, en donde tienes tantos datos, tanta información, que después ya no sabes si es fidedigna ni a quién creerle, y no podemos estar creyendo todo lo que investigamos. Entonces, no saturarse en la información. Después tendríamos a este de acá, de repente yo pongo la mano y como que se ve medio chiquito, pero aquí mero, donde está el mago, y el mago tiene la capacidad de conectar la fantasía con la realidad. Tiene como parte de su luz el ser alguien que de manera natural es un creativo, y su naturaleza está en el generar ideas. ¿En qué tendría que enfocarse y tener cuidado también? O mejor dicho, más que enfocarse, solo tener cuidado en no perderse en las ideas. Conocen personas que están generando una idea tras otra, parecen máquinas de ideas, perdón por poner el concepto, el término de máquinas, pero están generando tantas ideas que nunca aterrizan, no lo llevan a algo concreto, algo específico, y solo quieren generar ideas. Bueno, este sería el segundo arquetipo dentro de este modelo. Entonces tenemos, fíjense ya, al aprendiz y tenemos al mago. El tercer arquetipo principal, estaríamos hablando del científico, que el científico es el que tiene la capacidad de ya decantarse por una de las ideas del mago, y entonces la capacidad es primordialmente la de probar, la de testear, la de decir, oye, esto lo voy a intentar, ¿cómo podría hacer aquí un cambio? ¿Cómo podría hacer una mejora? Y lo intenta una y otra vez. De hecho, no tiene miedo al fracaso. Y es una persona sumamente tolerante a la frustración, que esta sería una de las capacidades también importantes a desarrollar, porque hoy no se trata nada más de estar queriendo cambiar, comernos el mundo, hacer la transformación, implementar, sin antes siquiera haber probado. Antes incluso hablamos de las empresas, oye, voy a desarrollar un nuevo producto, antes de que lo lances al mercado, haz pruebas, haz pilotaje, busca si esto realmente funciona, qué ajustes tienes que hacer, y regresa otra vez a intentar en caso de que no te haya salido a la primera, a la segunda o a la centésima vez, porque hasta se hizo cliché esta frase de Thomas Edison, ¿verdad? En donde nos decían que no había cometido 999 errores, sino que eran 999 formas de cómo no hacer la bombilla. Bueno, pues es exactamente esta parte de la cultura, y ya hablábamos, ya nos mencionaban acerca del fracaso, y hacer de la innovación y del fracaso parte de la cultura en las organizaciones y en las personas hoy en día es importante. No está nada más esperando a que nos digan, te equivocaste, fallaste, no importa, estoy probando. Si nos vamos, algo muy importante es que si como parte de su luz científico es el hacer las pruebas, el intentar, el probar más de una vez, bueno, su sombra o lo que tendría que cuidar es que también tendría que llevar hasta el final cualquiera de estas pruebas. Es decir, oye, ya entendí, mira, esta ya me resultó, ahora la voy a implementar y la voy a aplicar, porque si no puedes quererte quedar únicamente en intentar más cosas y nada te convence. Y el tema también de la perfección, pues aquí es clave, porque si lo esperas perfecto, jamás sale tu producto al mercado o jamás haces ese cambio personal que tanto estás necesitando actualmente.
El cuarto y último arquetipo, después de haber recorrido al aprendiz, al mago, al científico, es el guerrero. Y el guerrero tiene la capacidad de operar proyectos. Es el que aterriza, es un arriesgado, es un aventurero. Él va, pues obviamente también abriendo camino, pero dice, lo tengo que ejecutar, lo tengo que hacer. Su gran fortaleza justamente es la ejecución. Esa es su luz. Pero ¿cuál sería su sombra? El querer ejecutar sin estrategia. También es importante que tenga la capacidad de hacer estrategia para entonces poder encauzar muy bien los cambios que nos lleven a la transformación. Voy a platicarles ahora, fíjense, estos son primero los arquetipos básicos que tiene ya las capacidades que mostré, tanto del aprendiz como del mago, el científico y el guerrero. Pero ¿cuáles serían los arquetipos complementarios? Porque déjenme platicarles, y si yo les decía, oye, esto no es para separar, no es para escindir, pues no, porque si no entonces vas a decir, él es guerrero y yo no soy guerrero, yo soy mago, entonces los guerreros para ese grupo, los magos en este grupo y todos separados. No se trata específicamente de eso. De hecho, déjenme platicarles que nosotros, conforme hemos crecido con quienes nos educaron, el lugar en el que estudiamos, tu profesión, el lugar en el que hoy trabajas, todos estos van a ser factores determinantes para poder decir, esta es tu principal fortaleza o este es tu arquetipo en este momento. Pero no significa que anteriormente, bajo otras influencias, no hayas tenido como predominante otro arquetipo. De hecho, parafraseando un poco a Carl Jung, él decía que todos los arquetipos habitan en nuestra psique. A veces queremos separar o queremos decir, no, yo no soy esto, yo sí soy esto. Pero dice, no te preocupes, todos los arquetipos habitan en tu mente. Entonces, desde esta perspectiva, si se dan cuenta, hoy a lo mejor eres predominantemente guerrero, pero en algún nivel vas a tener a tu mago, y en otro nivel a tu aprendiz, y en otro nivel a tu científico. Y además, el día de mañana, si cambias de trabajo, si estudias algo más, pues también esto se va a modificar y también tu arquetipo se puede modificar. Ahora, algo que le va a dar también matices, que le va a dar tonos de gris, escalas, porque este no es un modelo maniqueísta, lo he mencionado mucho, es un modelo que te da distintas perspectivas, amplía totalmente el panorama, porque partimos de la teoría de que todos somos capaces de innovar, todos, sin excepción, de transformarnos y de transformar el mundo que habitamos. Entonces, los arquetipos secundarios que complementan a los arquetipos primarios le van a dar ese toque especial también, esos matices en donde no habrá un guerrero igual que otro, sino que todos tendrán distintas características. Voy a comenzar, fíjense, primero explicándoles, bueno, está este ladito, en este círculo blanco, se fijan bien, si me voy hacia atrás en la presentación, aquí estoy, se quitan en el círculo blanco esos arquetipos y aquí se vuelven a poner. Estos arquetipos secundarios son el inspirador, que es la capacidad de contagiar a otros, porque ¿qué sería de un proyecto si nada más voy solo y no puedo contagiar a alguien más para que se suba a mi barco? El segundo sería el disruptor, que es la capacidad de romper con el status quo. También hemos platicado mucho de esto, visto también mucho énfasis en esta cuestión, es la capacidad de romper con lo establecido. Tendríamos también al tecnologizador, que es la capacidad de fluir con la tecnología, valga la redundancia, decimos en México, y es que es la capacidad de encontrar siempre aplicaciones que estén en boga, que sean vanguardistas, o simplemente que tú digas, mira, para poder detonar este proyecto necesitamos de tecnología, y estas personas tienen la capacidad de encontrar o desarrollar este tipo de tecnología. Hoy no existiría un Uber, no existiría Airbnb, no existirían Spotify, si es que ustedes lo tienen, si no tuviéramos dispositivos móviles o aplicaciones móviles que pudiera conectar un producto con un usuario. Entonces funcionan como interfaz, pero lo importante es identificar que son para potenciar también el pensamiento innovador y poderlo aplicar en innovaciones. Y tendríamos un cuarto arquetipo secundario, que es el integrador, y es la capacidad de hacer equipo. La capacidad de integrar a diferentes personas con distintos arquetipos para hacer un equipo y entonces encauzar la innovación. Fíjense, podemos encontrarnos, y más o menos estuve bajándolo de una manera que ya ustedes me dirán, oye, sí o no, o más o menos,
Pero, por ejemplo, estaba pensando, hay un Alex, aunque después ya cuando hagas la prueba tú nos dirás, Alex. Pero fíjense, un Alex, por ejemplo, yo lo veo como un científico, como su arquetipo primario, pero lo veo como un científico que está haciendo pruebas, pero es un científico tecnologizador. De alguna manera él está buscando siempre con cuestión de la tecnología y cómo voy a promover en YouTube, cómo voy a promover en Amazon. Pero luego también vi a Vivi, y entonces Viviana, por ejemplo, aquí la tendríamos como un mago, pero ella sería un mago más disruptor. Insisto, no estoy diciendo que así sea, ni mucho menos, solamente estoy jugando un poco con mi imaginación, ya después se podrá validar con la prueba y con lo que ustedes están haciendo más adelante. Pero luego veo una Tamara y digo, no, Tamara es una guerrera, ella es una guerrera, pero es una guerrera inspiradora, es una guerrera que nos lleva a querer transformar las ventas y seguramente mucho de lo que hay en su entorno. Pero fíjense, yo soy un guerrero, digo nada más que yo a lo mejor más que un guerrero inspirador, puedo ser un guerrero más integrador y esto me da un matiz muy distinto. A mí me encanta hacer equipo y esto lo hago en mi empresa, lo hago en las empresas en las que trabajo y en las que llevo diversos entrenamientos y eso es algo que me encanta. Como puedo ver a un Ricardo, por ejemplo, más en un arquetipo de aprendiz, pero es un aprendiz también tecnologizador y también le pondría toques y matices de integrador. Si se dan cuenta, la idea aquí es, bueno, pues que no me quede nada más casado con uno de ellos, porque es su etiqueta y aquí lo que queremos es integrar. Ahora, déjenme explicarles que aquí en el centro, si se dieron cuenta, apareció el Powerhouse, y el Powerhouse es como la matriz de los recursos, en donde también hay más recursos que necesitamos para poder impulsar la innovación. ¿Y qué entraría justamente en este Powerhouse? Pues fíjense, tendríamos dos primordiales recursos, ahorita los voy a desglosar en subrecursos. Uno de ellos es el Visual Thinking, que también está alineado con el Design Thinking, con IDEO, que también lo mencionaba Vivi, y que aquí se nos dan recursos para poder fluir, para agilizar, para conectar, para comunicar. Pero en el caso de los que son de maestría en retro, que qué elemento tan importante dentro de la innovación, encuentras recursos como la empatía, sino cómo identificas lo que le duele a otra persona. Pero también encuentras recursos que te ayudan a aprender a hacer una escucha activa, a cómo preguntar adecuadamente, incluso empoderar a las personas. Y son recursos indispensables. En este Powerhouse están ahorita estos 8 diferentes recursos divididos o en subconjuntos con 2 grandes recursos, pero por supuesto que esto se hace todavía mucho más amplio porque no está limitado. Además les pudiera decir que este es un modelo vivo y que conforme más vamos adentrándonos y más lo vamos investigando y profundizando, nos encontramos con más hallazgos y más herramientas o elementos que podemos adicionar. Me falta un cuarto y último punto por compartirles dentro de este modelo. Nada más haciendo manera de repaso, hemos hablado de 4 arquetipos principales, de 4 arquetipos también secundarios que complementan a los arquetipos principales. Hemos dicho que no nos etiquetamos y que la intención es integrar y poder identificar con quién puedo hacer equipo y con quién complementarme. Déjenme ahora, y después vimos obviamente el Powerhouse con los recursos que impulsan el desarrollo de la capa o las capacidades de la inteligencia innovadora. Pero nos falta un cuarto elemento y que es fundamental en nuestro modelo y que tiene que ver con el cómo seguir un proceso de innovación, la gestión de la innovación dentro de las organizaciones para darle un orden. Nos ha tocado encontrarnos trabajar con diferentes empresas nacionales y internacionales en Estados Unidos, Centro, México, Sudamérica, en donde mucho de lo que vemos es que mandan a un solo equipo o a una sola persona que se capacite en cualquiera de las técnicas de Startup, Design Thinking, el modelo que quieran para poder innovar, ingeniería de valor, y resulta que después cuando regresa a la organización se quiere dejar en esta persona toda la responsabilidad para innovar. Y es un peso enorme, pero además es cuando incluso la innovación no camina como debiera caminar. Y menos si hablamos de que nuestra organización a lo mejor somos 5, 6, 4, 10 personas. Recordemos que el 97% de las empresas a nivel mundial estamos dentro de las pymes. Entonces, no necesariamente va a haber una gran cantidad de personas en ellas. Bien, desde este principio nos damos cuenta que entonces todos en las organizaciones y en lo personal necesitamos también entender cuál sería un ciclo de la gestión de innovación dentro de las empresas. Y comenzando por el explorar, que el explorar es
como inicias un proceso de innovación, tú ya encuentras, decía Vivi, oye, tú ya tienes el Bayer persona, ya tienes un dolor identificado, ya sabes exactamente por dónde tienes que empezar a hacer el rompimiento del status quo, pero tu primer paso no es ya, lo típico, no vamos a generar ideas, sí, lluvia de ideas, todos. Es la técnica más antigua, desde el siglo pasado, y estoy hablando de los 60s, que estaba la lluvia de ideas. En todo caso, como mencionan William Dugan, hacer una lluvia de ideas invertida es mucho mejor. No es tema de esta sesión, pero por supuesto que en algún momento podría compartírselos. Pero entonces no partes de una lluvia de ideas, partes primero de entender a tu cliente el dolor, o personalmente qué ya no me gusta, qué necesidad tengo, qué quiero transformar. Pero empiezo primero abriendo mi panorama, empiezo explorando. Después de que ya empecé explorando, viendo qué hicieron otros, en qué fracasaron, qué hicieron bien, qué puedo modificar, me voy a la segunda fase, que es la ideación, en la que voy a conectar los diferentes puntos, voy a generar las ideas, para después llevarlas a una tercera fase, que es la del pilotaje o la de las pruebas. Y aquí vamos a decantarnos por una idea, la que más nos agradó, hacemos las pruebas, modificamos, recuerden, con un muy buen feedback, sin miedo al fracaso, con una gran tolerancia a la frustración por todos los intentos que tengamos que hacer, apoyados de este gran científico, pero después tenemos que aterrizar y llevarlo a la práctica. Si no, no existe la innovación. Si únicamente aquí al explorador, al mago, al científico haciendo pruebas y nunca aterrizamos, pues el guerrero en la fase de aterrizador ve a todos los demás, perdón, pero como pachecos virtuales, donde pues que se fumaron, que hicieron, pero no llega nunca a nada concreto. Entonces el guerrero nos ayuda a encauzar y aterrizar y a llegar a la meta, a llegar hasta el final. Bien, entonces ahora ustedes se preguntarán, antes de entrar ya nuestras preguntas, dudas, etcétera, que tengan, y de darles este código para que hagan su prueba, ¿cuáles serían específicamente las ventajas del modelo que les presentamos de inteligencia innovadora, que les presenté de inteligencia innovadora? Bueno, pues la primera es que integra ambos hemisferios, tanto el izquierdo, lógico, matemático, lingüístico, como el derecho. El de la intuición, la imaginación, las ideas, no los separa, no nos quiere ver diferentes, nos integra. Segundo, fomente el autoconocimiento. Como decía Rich, si yo no soy líder de mí mismo, si yo no me conozco primero a mí mismo, entonces no puedo nada más querer transformar el mundo. Todo cambio va a iniciar con su epicentro en uno mismo. Y tercero, que ya también lo comentaba Ricardo y prácticamente todos, bueno, fomentar comunidades, y lo que estamos haciendo a través también del BizMarket, conectar y fomentar comunidades creativas y emprendedoras en todos los ámbitos. Hemos hablado mucho de la cuestión comercial, del cash cow, y yo les diría, ¿y dónde está lo social? Yo creo que en lo social hay una riqueza también para poder aplicar muchas de las cuestiones que nosotros queremos transformar, que podemos aportarle mucho al mundo, y más con esto que vivimos hoy del COVID, que tanto nos aqueja, y por eso esta charla. Cómo poder aprovechar las capacidades de la inteligencia innovadora para enfrentar de mejor manera este tiempo de incertidumbre. Y bueno, pues con esto yo les agradezco por haber estado con nosotros en todo este gran evento, y además dejándoles ya, dando el espacio para que me hagan las preguntas, a las dudas que puedan tener. Este código QR, si ustedes toman este código QR, también fíjense, me va a ayudar Alejandro a pasar una liga para que puedan descargarse en caso de que no tengan este lector de código QR, eso en el chat de aquí del Teams, pero también me va a ayudar Priscila de mi equipo, Priscila Ponce, nos va a ayudar a ponerlo en el YouTube para quienes no puedan accesar, no tengan código QR, descarguen ahí directamente la liga, nos soliciten su prueba psicométrica y entonces con todo gusto se los hacemos llegar. Ojo, muy importante, ahí te va a dar ciertos datos. Ya hay una parte en la que todavía seguimos trabajando porque entendemos que esto, como les dije, es algo vivo y este modelo sigue nutriéndose y ampliándose y dándonos más posibilidades de hacernos todos uno mismo para poder enfrentar de mejor manera la incertidumbre. Pues entramos a fase de preguntas y respuestas. Alex. Pues sí, Fer, ahora los que quieran preguntarle algo a Fer de su interesante ponencia, pues adelante, ya sea por aquí Teams, ya sea por el micrófono o por el chat o en YouTube.
Adelante. La liga que decías, Fer, ya se las compartimos tanto en el chat de aquí de Teams como en el de YouTube. Y déjales muestro, aprovechando, así rápidamente, a dónde los va a llevar esa liga. Bueno, ahorita ya lo están viendo los de YouTube. Déjame ver, que es tu página Reinvención Continua MX, que dice que revela el arquetipo innovador, ¿verdad? Así es, correcto. La revelación de los arquetipos para detonar o desarrollar la inteligencia innovadora. Así es. Muy bien. A ver, vamos a ver si llega alguna pregunta. Por ahí, Tamara tenía la mano levantada. Tamara, no sé si le quieres preguntar algo a Fer. Adelante, Tamara. Hola, Fer. Hola, Tamara. Bueno, excelente, te felicito, muy interesante. Los arquetipos aquí, muy juiciosa. Estuve tomando nota con los arquetipos innovadores, muy interesante. Fer, una pregunta, pues muchos de las conferencias que he estado como oyente o como speaker, una de las preguntas más comunes que me hacen y me preguntan es ¿qué método tú sugieres o recomiendas para efectos de aterrizar esa idea? Porque si nos vamos, por ejemplo, al arquetipo de, no me acuerdo ahorita, lo tengo aquí anotado, el científico no era. ¿Cuál es el creador de ideas? ¿El mago? Es el aprendiz. El generador de ideas es el mago. No. El explorador el que vive creando ideas. Así es. Exacto, el que vive generando una turbulencia de ideas, pero finalmente no termina por aterrizarla. Correcto. ¿Qué método recomiendas tú para efectos de esos emprendedores que somos magos? No es mi caso, porque yo sí he logrado aterrizar las ideas, como bien me describiste en el arquetipo de guerrero, pero para esos que hacen muchas ideas, generan redes, hay una turbulencia de ideas, pero se la pasan tiempo sin aterrizar esa idea. ¿Hay algún método que nos recomiendas? Por supuesto, mira, hay diferentes métodos. Incluso podría compartirles ya escribiéndome, pero hay uno, por ejemplo, que está alineado con el pipeline, que es muy parecido al que llevan a través de los CRMs, en donde tú tienes un cúmulo de ideas, pero entonces en función a las ideas principales o primordiales, va siendo como un funnel, como un embudo, y entonces te lleva a decantarte por las principales ideas. Hay una técnica también que nosotros desarrollamos y que de hecho encuentran en el Kama Sutra de la innovación, que este libro es base y es guía también de todo el modelo. Aquí hay varias técnicas también, las encuentran en este libro, de hecho ya es un bestseller, hasta el libro de bolsillo que escribió Jorge Cuevas, mi socio. Y aquí tenemos un modelo en el que cómo puedes utilizar el decantarte por qué ideas que sean más aplicables actualmente a la situación que estás abordando, pero cuáles también tienes que descartar y cómo hacerlo. Que de hecho hasta podríamos hacer toda una sesión de este tipo de técnicas y de herramientas también, Tamara, pero pues serían dos de los ejemplos que se pudiera tomar. Hay otro que me encanta, que es el Decision Tree, y que es en el que vas trabajando con diferentes ideas para poder llevarlas por un camino que te da la estructura de tu modelo de negocio, pero que te dice qué ideas sí son aplicables y qué no, conociendo a tu cliente, identificándolo, el contexto o el entorno, y esa sería otra metodología. Pero podrían alinearse con el Kama Sutra de la innovación para poderlo encauzar también, y lo podemos platicar en corto, Tamara, con todo gusto. Gracias, Fer. ¿Cómo se llama el libro? El Kama Sutra, pero de la innovación, Excelente. Gracias, Fer. Con todo gusto, Tamara.